Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Mundo Psicólogos. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy presente en nuestras relaciones, incluso cuando no somos conscientes de ello, los patrones internos. Sí, eso que nos lleva a reaccionar de cierta forma, incluso a elegir un tipo de relación. Para explorar este tema nos acompaña hoy Damián Murga Cerviño, psicólogo que trabaja desde la terapia cognitivo-conductual y sistémica, con una mirada centrada en el autoconocimiento, la comunicación y la expresión emocional. Vamos a tratar de entender de dónde vienen estos patrones, porque a veces nos sentimos que repetimos la misma historia una y otra vez, así que vamos a empezar la conversación. Hola Damián, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y vamos adelante. Para empezar, me gustaría preguntarte, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de patrones internos? ¿Cómo se forman? Bueno, Esther, ¿qué tal? Primero te saludo también, así empezamos como corresponde. Cuando hablamos de patrones, de lo que hablamos principalmente son de conductas que se repiten. ¿Sí? Pueden ser conductas internas o conductas externas, pero la característica principal es la repetición. ¿Y por qué se repiten tanto estas conductas que estamos hablando? Bueno, porque son procesos que están sostenidos, son procesos automáticos, sostenidos Ujú, desde el sistema nervioso central, ¿sí? Que lo que hacen es seleccionar de alguna manera que aparezcan otras conductas por sobre otras. A mí siempre esto me gusta ejemplificarlo porque nos deja bastante más en claro cómo funciona, ¿no? Digamos, ujú. siempre pongo el ejemplo que a nosotros de pequeños nos enseñan que para cruzar la calle tenemos que mirar el semáforo que nos permita cruzar, y eso lo repetimos automáticamente, por eso no siempre los patrones son dañinos, ¿no? Siempre lo repetimos de manera automática para estar seguros de cruzar la calle con seguridad, incluso aunque a veces nos encontremos con que el semáforo no funciona. Ahí es donde se pueden volver desadaptativos los patrones. Pero a lo que nos estamos refiriendo principalmente es a esto, ¿no? Son conductas repetitivas que ante determinados estímulos que nosotros asociamos con nuestra historia personal, provocan una repetición de nuestra conducta, ya sea tanto interna como externa. De eso estamos hablando cuando nos referimos a los patrones. Genial, súper claro. Em, Ahora tengo otra pregunta, y es que a menudo solemos creer que ya hemos superado estos patrones, ¿no? Que son experiencias que forman parte de nuestro pasado, pero es posible que Sí. sigan evidentemente apareciendo en el presente cuando somos adultos, ¿no? Me gustaría preguntarte qué aspectos de nuestra historia emocional suelen ser los que más se repiten en nuestra vida adulta, ¿no? Incluso cuando no somos conscientes de que esto está pasando. Claro, sí, es interesante. Esto es, por supuesto que es distinto para cada persona, hay que explorarlo con cada consultante, ¿no? Con cada persona en particular, pero lo que más se va a repetir en todos los casos son las experiencias que han sido más significativas emocionalmente, digamos, ¿De experiencias acuerdo? vitales en las cuales necesitamos o tuvimos, mejor dicho, una implicación emocional mucho más fuerte que en otras, que son un poco más automáticas y que dejan una huella psíquica más profunda. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos más presente a nivel inconsciente siempre, que hace que se repitan estos patrones. No necesariamente tienen que ser experiencias traumáticas, esto lo quiero destacar, pueden ser Vale. también experiencias alegres o de éxito, pero que han dejado una huella psíquica en nosotros y va a hacer que busquemos repetirla por alguna otra razón, busquemos repetirla, pero bueno, son esas las que suelen aparecer, ¿no? Las que dejaron una huella psíquica más profunda en nuestra historia de vida. Bueno, tiene sentido, al final es la que nos puede generar más impacto, ¿no? Y que se refleja luego en eso, en otros momentos de nuestra vida. Y Damián, desde una perspectiva un poco más sistémica, ¿qué papel juega en nuestro sistema familiar o el entorno en el aprendizaje de estos patrones? Porque me parece importante y también muy clave en este tema. Bueno, juega un papel importantísimo porque el sistema familiar es siempre el inicio de la formación de estos patrones, digamos, ¿no? Nuestro entorno, independientemente de cómo sea el sistema familiar, a dónde estemos ubicados, pero dentro de lo que es nuestra primera infancia, aprendemos a comunicarnos con el mundo dentro de estos Total. sistemas familiares. Entonces, las herramientas que nosotros las vamos creando en comunicación con este medio que nos rodea, con este medio familiar que nos rodea, repito, esté compuesto como esté compuesto este medio, ¿no? Hoy las familias son todas muy distintas, pero este papel prioritario lo juegan todas porque por decirlo de alguna manera,
más llana, es la fábrica de respuestas, es la primera fábrica de respuestas que tenemos para enfrentarnos con el mundo. Así que Totalmente. es muy, muy importante el papel que juegan y también es importante revisarlo periódicamente, ¿no? Ese papel. Me parece interesante esta parte que dices de revisionarlo y sobre todo de tomar conciencia de esto que nos pasa. Al hilo de la conversación, siento como que muchas personas, o a nosotros nos llegan muchas personas que nos comentan, es que siempre me pasa lo mismo, siempre tengo el mismo tipo de relaciones o siempre tengo el mismo rol dentro de mis vínculos. Em, ¿Cómo podemos identificar cuál es el patrón que estamos repitiendo de cara a pues, futuros vínculos, futuras relaciones? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, este es un trabajo, ¿no? Hay que ponerse a trabajar. Es un trabajo es un Total. trabajo es un trabajo de exploración consciente de lo que es nuestro sistema de comunicación cotidiano, ¿no? En el medio en el que nos movemos. Nosotros tenemos que 100%. estar muy atentos a esto, muy atentos a encontrar similitudes, diferencias en cuanto a nuestras respuestas, en cuanto a los conflictos que estamos atravesando, los diferentes escenarios, las personas que forman parte de estos conflictos. Tenemos que hacer realmente cuando encontramos que hay un patrón que se repite y que en general nos está generando un malestar, es un trabajo de exploración consciente de encontrar, como te decía antes, todos estos movimientos repetitivos con similitudes y diferencias para luego indagar un poco con un trabajo de introspección en nuestro pasado para ver qué similitudes hay con experiencias previas de nuestra vida, ¿no? Pero sí, por eso Total, también es tan importante a veces la guía de un profesional, porque este 100%. trabajo de introspección y de investigación suele pasarnos muy desapercibido en el día a día con todas las ocupaciones, los Totalmente. horarios y demás, tomarse el Como que no tiempo tenemos, para exacto, eso, ¿no? Ese tiempo para nosotros y hacer ese trabajo con nosotros es ni complejo. ni el Y tiempo duro. ni el hábito. Y duro también el verse en ese espejo, ¿no? Y incluso, Damián, hay veces que entendemos lo que nos está pasando, pero es que aún así no logramos cambiarlo. Em, Porque muchas veces la comprensión de lo que nos sucede no significa que vayamos a transformar ese patrón o que vayamos a cambiarlo, que es lo que nos estaría faltando ahí. Esa pregunta es interesantísima porque estamos todos un poco en esa situación. A todos nos Total. pasa en algún aspecto de la vida que nos encontramos repitiendo cuestiones y decimos, pero si entiendo esto, si lo vi venir, si entiendo que va a Total. pasar esto, pero sin embargo se sigue repitiendo y no podemos salir de ahí. Ujú. Lo que nos está faltando, eso que falta para poder cambiar ese patrón de conducta, es la reelaboración, es el proceso de reelaboración que nos Ok, lleva a resignificar conflictos pasados. vale. La comprensión, que es cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos repitiendo, es un acto más bien descriptivo. ¿Sí? Entonces nosotros podemos describir lo que estamos viviendo, pero en definitiva no estamos reelaborando esa situación que estamos repitiendo y por lo tanto no le podemos dar un significado nuevo. De acuerdo. No estamos resignificando. Lo que falta es ese proceso que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existe. Que estamos insisto mucho en la presencia del profesional también, Total. ¿no? Para realmente poder hacer un trabajo muy consciente de integrar nuestras experiencias pasadas con lo que nosotros estamos viviendo en el presente, ¿sí? Ujujú. Para poder reelaborar y resignificar hechos que nos dejaron esta huella psíquica de la que hablaba al principio, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y al final, 100% de acuerdo, es un trabajo, lo que venimos diciendo, duro, complicado y también de sentarse delante de uno y verlo. Incluso yendo más allá, cuando reaccionamos muchas veces a un patrón antiguo, un patrón que nos persigue, es que muchas veces no solo es una cuestión mental, sino incluso también corporal y emocional. Hay señales físicas y emocionales que nosotros podemos sentir y que se activan cuando lo estamos repitiendo o reviviendo. Eh, ¿Qué podemos hacer o dónde podemos encontrar ese punto que nos ayude a salir de ese modo automático de repetición? Bien, las señales sí suelen aparecer de manera física también, porque lo emocional, de hecho, es un mecanismo muy primario, digamos, en el ser Ujú. humano y en que compartimos con los mamíferos y que precisamente genera esto, ¿no? Una respuesta física a lo emocional, que muchas veces
cuando nosotros nos encontramos con patrones que nos incomodan y que sabemos que, no, que nos están imposibilitando avanzar en algún aspecto de nuestra vida, lo primero que sentimos es una cierta incomodidad, que en el momento va a ser muy difícil de describir. Por lo general esto se puede hacer un tiempo después, ¿no? Un momento Ujú. después, cuando salimos de esa inmediata reacción emocional y física, que bueno, a veces puede estar acompañada por síntomas. Por lo general son leves, pero bueno, puede haber algo de sudoración o de Vale. movimientos autocalmantes, que en general nos retrotraigan un poco a situaciones en las que esto nos dio resultado para salir de esta situación. Pero sí, necesitamos, para salir de ahí, escucharnos internamente, sentir lo que nos está pasando, identificar algunas frases que aparecen eh, cuando el patrón realmente es negativo, como por ejemplo, otra vez me está pasando lo mismo, siempre me rodean el mismo tipo de personas. Cuando esas frases empiezan a resonar un poco, hay que prestar mucha atención porque es que realmente hay un patrón que se está repitiendo. Cuando nos sentimos de esa forma, que suele venir acompañado de mucha incomodidad o incluso De acuerdo. frustración por no poder salir de esta dinámica. Totalmente de acuerdo. Al final el cuerpo habla y escucharlo Indudablemente. es un trabajo muy necesario. También hay muchas personas que son conscientes de que tienen estos patrones, que los repiten, em, pero sienten miedo a cambiarlos, porque se sienten de alguna forma seguros o seguras en estos comportamientos o en esta manera de vivirlos. ¿Cómo trabajas en consulta para acompañar a alguien a descubrir una nueva forma de vincularse y alejarse completamente de esta forma de vincularse anterior? Bien, en conjunto, vuelvo un poco a algo de lo que había dicho antes. Tenemos que tratar de transformar al consultante en un explorador de su propia experiencia, ¿no? Entonces, lo primero que hago es tratar de identificar las creencias que sostienen este tipo de patrones, Ujú, que ujú. es en definitiva lo más importante de todo, porque cuando con esas creencias nosotros nos movemos, son las que marcan nuestra relación con el mundo que nos rodea. Entonces, el primer trabajo en consulta es un trabajo de exploración en el que tratamos de ubicar las creencias que guían estas conductas y esta repetición y en este tipo de patrones. Una vez que tenemos identificadas estas creencias, lo que empezamos a hacer de manera activa es tratar de generar respuestas diferentes y adaptativas, ¿no? Alternativas. Ahí tenemos que empezar a trabajar con la creatividad, ¿sí? Vale. Empezar a salir desde consulta, empezar a salir de esa repetición conductual, poner en juego la creatividad y generar nuevas respuestas. Y bueno, luego de eso viene la parte más, para algunos puede ser más conflictiva, para otros más divertida, que es empezar a poner en práctica esas respuestas alternativas, Ujú. primero en ámbitos un poco más controlados y seguros, como por ejemplo, para cada uno será diferente, pero lo familiar o el círculo de amigos, donde sabemos que una respuesta diferente generará algo, pero no un rechazo. ¿De Entonces, acuerdo? cuando esas respuestas nuevas empiezan a entrar en juego en nuestro círculo vital, empiezan a ramificarse y podemos ir llevándola a aspectos y situaciones más conflictivas, como por ejemplo lo laboral, ¿no? Pero ese Totalmente. más o menos es la línea de trabajo para modificar estos patrones. Muy interesante. Y muy práctico y fácil de poner en práctica cuando se tienen las herramientas, que al final es lo que tú dices. Es muy necesario hacerlo con un seguimiento profesional al 100%. Em, Me gustaría preguntarte, porque últimamente, y en el contexto en el que vivimos hoy en día, que es, bueno, de sobreinformación, de impactos de diferentes mensajes en múltiples plataformas, siento como que ¿Sí? a veces podemos llegar a confundir lo que es el autocuidado con la autosuficiencia defensiva. Es decir, ¿cómo puedo distinguir entre me estoy cuidando y me estoy protegiendo para no sentir absolutamente nada y no que no haya un motor para hacer ese cambio, esa búsqueda de cambio de patrones? Bien, es difícil detectarlo, ¿eh? Cuando estamos la diferencia de una Sí, conducta es frente complicado. a la otra. Pero Total. hay un indicador que es bastante claro, digamos, ¿Vale? que cuando nosotros nos estamos protegiendo, sobreprotegiendo, no encontramos cambio. Lo que Ok. encontramos es inmovilidad, lo que nos encontramos es inmovilidad. O sea, no hay aprendizaje, realmente no nos estamos enriqueciendo y eso lo notamos.
Ujú. Cuando nosotros nos cuidamos, pero sanamente, podemos identificar errores, podemos ver avances, podemos ver aprendizaje, y no hay que escaparle tampoco a los errores, porque sin errores tampoco aprendemos. Totalmente, Esa es una forma muy útil de darnos cuenta que nos estamos sobreprotegiendo, cuando realmente nuestras condiciones de vida no cambian. Cuando hay ujú, una sobreprotección, todo sigue igual, todo sigue exactamente igual. Podemos seguir quejándonos, podemos hablar muchísimo de lo que nos rodea, pero todo va a seguir prácticamente inamovible. Cuando vemos que hay cambio es que es un cuidado sano el que estamos totalmente. teniendo. Cuando vemos que hay fijación y todo el escenario está estático, es que algo no estamos haciendo por nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. Es importante moverse para que realmente haya cambios. El cambio no viene sin un motor detrás. Siguiendo en Absolutamente. hacemos siguiendo en este contexto de actualidad, bueno, del que hemos hablado, em, la manera en la que tiene la gente a lo mejor hoy en día de vincularse, ¿no? Que es igual un poco más rápida o da la sensación de sustituible o reemplazable, que puede ser un poco bastante incómodo, ¿no? ¿Cómo crees que puede afectar esta idea a nuestra capacidad de hacer vínculos reales y profundos? Es decir, el patrón y la idea de que hoy en día no me voy a mover para cambiarlo, me estoy protegiendo o me estoy cuidando. ¿Esto realmente tiene que afectar a la forma en la que eh, generamos este tejido o esta red de vínculos? Por supuesto, afecta muchísimo y negativamente. Hay que hacer mucho hincapié en esto porque la verdad que las consecuencias son muy negativas porque se pierde lo más rico que tiene el ser humano, que es la comunicación, y Total. a través de la cual viene el aprendizaje. Lo que sucede es que estamos muy acostumbrados a vivir en una, yo lo llamo superficialidad segura, digamos, ¿no? Ok, Nos estamos manteniendo hablando siempre de más o menos los mismos temas que manejamos entre todos sin profundizar demasiado con nadie más. Y estamos muy entrenados para eso, porque las redes sociales también nos llevan a mostrar solo 100%. una parte muy pequeña de lo que realmente somos como personas y Total. solo lo que queremos mostrar. Entonces, esa superficialidad, que realmente en un aspecto es muy segura, porque no nos expone Ujú. ni tampoco nos exponemos a la problemática del otro. Entonces Total. nos mantenemos seguros frente a lo que el otro puede saber de nosotros y también en cuanto a la implicancia personal en el problema del otro. Lo que sucede es que no nos enriquecemos, nos Ya. mantenemos siempre, cuando nos mantenemos en ese nivel, nos damos cuenta de que la profundidad es necesaria también para generar vínculos más duraderos, que nos contengan, que nos permitan aprender del otro. Si no llegamos a ese nivel de profundidad, que de todas maneras vale decir que tiene que ser paulatino, ¿no? Porque tampoco es Ujú. cuestión de salir y abrirse por completo. Ya. También es un proceso social que nos Total. permite ir conociendo a los demás y sabiendo cuánto podemos acercarnos a ese otro, a su problemática y mostrarles nuestra propia problemática a los demás, ¿no? Pero sí, es importante tenerlo en cuenta para no permanecer en esa superficialidad de manera constante. Totalmente de acuerdo. Me parece súper interesante y súper bonito lo que dices. Al final, somos seres sociales y en la forma de relacionarnos también tenemos que hacer un poquito de trabajo, ¿no? Para poder hacer vínculos profundos y reales, que al final va a ser el hogar al que acudamos cuando realmente necesitamos ese sostén, ¿no? Uh Y -huh. sí, claro que cuesta mostrarse y es complicado, pero no es imposible. Lo volvemos a repetir con, por supuesto, ayuda profesional, que para eso tenemos grandes profesionales en mundo psicólogos, que ayudan a nuestros oyentes pues a dar ese pasito para encontrarse a sí mismos y poder desenvolverse mejor en todos los aspectos de su vida. Y Damián, me ha gustado mucho esta conversación y me ha parecido muy interesante. Estoy segurísima que a nuestros oyentes también. Y me gustaría, para terminar, preguntarte. Para las personas que nos están escuchando ahora mismo y que puedan estar sintiendo que están repitiendo patrones o que están desconectados de sí mismos, ¿qué sería un primer paso pequeño, real y posible para iniciar este cambio del que hablamos?
Bueno, algo tan sencillo y tan difícil como prestarse atención, ¿no? Escucharse. Parece muy sencillo, Pero pero no, la realidad es que no lo tenemos incorporado a nivel cotidiano, el prestarnos atención a nosotros mismos, escucharnos, revisar nuestras conductas, tener un momento del día de reflexión, aunque sea breve, pero cómo nos total. hemos comportado con el otro, nuestros diferentes roles, qué nos ha pasado, cómo nos hemos sentido nosotros con la Ujú, forma en la que nos hemos comportado y cómo se han comportado los demás en relación a nosotros también. En ese mismo momento se pueden ensayar diferentes tipos de respuestas a situaciones que quizás, con las que quizás no nos hemos sentido tan conformes en el día, pero bueno, esto es un ejercicio de conciencia constante, ¿no? Que total. realmente hay que tener y que en esta en este tipo de vida en la que llevamos hoy, por lo general apuntamos a lo contrario, a bueno, hacemos lo Sí. que tenemos que hacer y luego se terminó. Cerramos, cerramos el día, la Desconectamos y chao. actividad y nos desconectamos o nos sobreconectamos Total, precisamente y nos olvidamos de lo que realmente nos está pasando en nuestro interior. Entonces ese ejercicio de conciencia uno lo tiene que tener presente desde el primer momento del día para poder encontrar un lugar y un momento que nos permita reflexionar sobre lo que realmente hemos vivido. totalmente de acuerdo. Ese es el primer paso a nivel personal que se puede dar, ¿no? Después, como lo venimos repitiendo en la charla, bueno, la terapia, bienvenida para Totalmente de todo esto, acuerdo. ¿no? Totalmente de acuerdo, Damián, con todo lo que has dicho en esta entrevista. Pues me gustaría agradecerte muchísimo por esta conversación, que ha sido súper clara y además súper honesta, por tu profesionalidad. Estoy segurísima que muchos de nuestros oyentes van a agradecer todo lo que nos has contado. Y también quiero agradecerles a ellos mismos por escucharnos una vez más. Ojalá este episodio les ayude a mirarse a sí mismos sin juicio, con un poquito más de paciencia, curiosidad. Y os queremos recordar de que no estamos, como bien ha dicho antes Damián, condenados a repetir eternamente lo que vivimos, siempre que pongamos este foco en nosotros mismos y que nos hagamos el regalito a nosotros de darnos ese espacio de conversación con uno mismo. Siempre podemos aprender a relacionarnos desde otro lugar y encontrarnos de otra manera. Nada, nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo y hasta pronto.